Ya está listo Juan Manuel Gallastegui. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Darío? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ¿Eh? tú? Me da mucho gusto saludarte. Oye, a ver, Oye, Darío, franquiciante, fíjate que franquiciatario. Yo siempre he tenido la duda ahí. fra- El franquiciante, franquiciante, franquiciatario, el son franquiciatario, ¿quién es? dos términos complejos, Mm, complicadones, de muchas veces la gente se confunde. ¿Quién es? Vamos a ver primero, ¿quién es el franquiciante? El franquiciante es quien es titular de los derechos de explotación de una marca. el dueño, pues, Vamos a hablar coloquialmente, es el dueño de una de marca, una franquicia. pero también ha desarrollado una serie de procesos, de técnicas, de conocimientos para operar un negocio. Ese es el franquiciante. Y le da al franquiciatario el derecho a usar esa marca, el derecho a usarla, no se la vende, no, le da una licencia de uso de esa marca y le transmite también los conocimientos que durante el tiempo ha venido desarrollando. Entonces, son los dos jugadores, franquiciante, franquiciatario, que participan en un negocio de franquicia. En otros países se les denomina de otra manera. Por ejemplo, en España se les dice franquiciador y franquiciado. Franquiciador al dueño de la marca y los conocimientos, y franquiciado el que los adquiere para explotar un negocio que forma parte de una franquicia. Pero en México, franquiciante y franquiciatario. ¿Por qué se le puso ese nombre en México? Pues mira, cuando estábamos desarrollando la franquicia como una figura legal, y cuando allá tú recordarás la época de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, que luego se convirtió en el INPI, en la época de nuestro, por lo menos mi buen amigo Jorge Amigo, este, se asimiló la palabra de franquiciante al licenciante, Ujú. porque a final de cuentas, al otorgar una franquicia, otorgas una licencia de uso de la marca. Y al licenciatario, en vez de licenciatario, franquiciatario. Entonces, franquiciante es el dueño de la marca y de los conocimientos, franquiciatario es quien los adquiere. Oye, y ahorita que estás reviviendo o recordando esa época de Jorge Amigo Castañeda, que fue el Sí, primer director del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues 20 años, director. recordar, sí, un cacique, ¿verdad? El buen Jorge. Le mandamos un saludo donde esté, por cierto. Un saludo con Oye, mucho cariño. pero el INPI es un hijo del Tratado de Libre Comercio. Ahorita que estamos hablando de la revisión del Telecán 2.0, que ahora es el TEMEC, que seguramente Absolutamente, el que se va a INPI, reconfigurar de manera muy preponderante. Pues recordar que las franquicias nacieron con el Telecán de hace 30 años. totalmente, totalmente. Es decir, la ley de propiedad industrial, la que durante mucho tiempo se llamó ley de propiedad industrial en lo Ujú. general, en lo coloquial, pero en realidad es la ley de fomento y protección a la propiedad industrial, así se llamó originalmente, fue una exigencia de los negociadores canadiense y sobre todo norteamericano, que dijeron, antes de sentarnos a empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio, tiene que haber un cambio notable en la propiedad intelectual. En México no había o no se le daba a la propiedad intelectual la importancia que hoy tiene. Entonces, cuando se modifica la ley y se crean estas figuras franquiciante, franquiciatario, eh, se crea el INPI. Se crea el INPI como el organismo rector de las marcas, de las patentes, básicamente las marcas y las patentes, y todo lo que de aquí se desprende.
Y la franquicia nace en esa ley en 1991 como resultado, por supuesto, del Tratado de Libre Comercio. Yo recuerdo muy bien que mi querido amigo Jorge Amigo Castañeda, a quien yo daba lata constantemente, en realidad no era yo solo, íbamos de la mano Juan Guerdo, a quien tú conociste bien, Sí, cómo no. Enrique González Calvillo también era de los abogados que estaban en pro de la, pues de que la franquicia naciera como una figura Luis jurídica. Schmidt, que también era que batallaba Luis mucho contra Schmidt, la pero, piratería. pero él no iba con nosotros. Ujú. Otro abogado muy reconocido de propiedad intelectual, socio de mi querido Sergio Olivares y de Toño Belauzarán, etcétera, pero no estaban en ese grupo. Tampoco estaba Roberto Arochi. Arochi, Roberto, claro, también. Pero éramos los viejos Miguel Ángel abogados Margain. que estábamos cercanos a la propiedad intelectual, pero en realidad los que empujábamos a la franquicia éramos Juan Guerdo, Enrique González Calvillo y tu servilleta. Eran los que queríamos que existiera la franquicia como una figura legal. Y una vez que se modificó la ley, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, que estaba ya en la colonia Granjas, México, porque era el único lugar donde podía soportarse el tremendamente pesado Los archivos. archivo de marcas y de patentes que hoy ya en mucho es digital, pero allá estaba. Esa Dirección General de Desarrollo Tecnológico, que era parte de la Secretaría de Fomento y Comercio Industrial, hoy Secretaría de Economía, esa Dirección General de Desarrollo Tecnológico, se convirtió en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Así que es. desde que se creó y 20 años después fue dirigida y creo que hizo una excelente labor. Siempre le estaré agradecido a Jorge Amigo Castañeda. Y luego vendría a Mike Margain y bueno, todo lo que ya sabemos de los siguientes directores generales del INPI, Hasta hoy. hoy al mando de Santiago Nieto. De Santiago Nieto, quien fue el primer pues jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de la 4T. Nos tenemos que ir, mi querido Juan Bueno, Manuel ya Gallastegui. platicaremos la próxima entrega sobre una de las situaciones más complejas que hay en una franquicia, que es tener una buena relación entre franquiciante y franquiciatario. La franquicia como un negocio ganar-ganar. Pero creo que haber recordado todo esto siempre es agradable, mi querido Claro, Darío Celis. Aquellos buenos tiempos que no volverán. Muchas gracias, Juan Manuel Gallastegui. Te mando un abrazo con mucho afecto.